Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia del 10º ciclo de conferencias de Psicología Coaching que realiza el Colegio de la Psicología de Madrid, organizados por el Grupo de Psicología Coaching. En esta ocasión estamos hablando del coaching de equipos, algo que es un tema que nos afecta especialmente a los psicólogos, que estudiamos psicología de los grupos, psicología social y que nos encontramos con la realidad de luego cómo gestionar equipos, cómo gestionar grupos de personas, porque tienen unas leyes, unos fenómenos y un devenir específico. Este ciclo trata de mostrar cómo son las relaciones, cómo son la coordinación de acciones en los equipos, qué le pasa al compromiso individual en un equipo, bueno, cómo la psicología coaching en sus diversas facetas, y estamos viendo en cada conferencia cómo cada conferenciante lo aplica según su conocimiento y saber hacer, cómo propicia dinámicas de relación, estructuras de coordinación, satisfacción de los empleados, de los miembros del equipo, cotas de rendimiento mayores y también una realización de las personas superior cuando se manejan los equipos con técnicas específicas que desarrollan precisamente todos estos facetas del equipo. Hoy tenemos el reto y el placer de poder aprender sobre el coaching de equipos adaptado a la agilidad. Todos sabemos, o sabemos mucho, desde luego, que el concepto de agilidad es uno de los más actuales, más novedosos, se utiliza mucho, agile, ágiles. La idea, entonces, es conocer cómo las metodologías ágiles pueden aplicarse en el coaching de equipo y generar nuevas formas de trabajo que precisamente pues tengan que ver con esto que hemos dicho, una mejor coordinación, una comunicación más efectiva, una mayor satisfacción, pero también un mayor rendimiento de los equipos. Vamos a conocer en una conferencia titulada Intervención de Psicología Coaching con los equipos para adoptar agilidad y nuevas formas de trabajo y un caso de organización de servicios. Y tenemos para ello pues unos ponentes estupendos, excepcionales, que ya conocemos por otra intervención precisamente sobre tendencias e innovación en psicología del trabajo. Nuestra primera conferenciante es Anaís Rubio Galán. Ella es psicóloga, licenciada en psicología, y está especializada en metodologías ágiles. Tiene un largo currículum de especialización en múltiples facetas que precisamente enriquecen su mirada y su buen hacer con los equipos. Lo mismo os puedo decir de Alicia Esteban Fernández. Ella también participa del mismo perfil que Anaís y también de nuestra invitada que va a hablar del caso, que es Luz Garrido García. Luz Garrido también está especializada en metodologías ágiles. Las tres pertenecen a una organización que trabaja expresamente se dedica y están especializados en metodologías ágiles. Y bueno, Thinking with You se llama. Y tenemos hoy el placer de poder contar con su conocimiento y su experiencia, algo que es fundamental. Os agradecemos de entrada vuestra participación y vuestra generosidad al compartir una experiencia que de otra manera sería difícil acceder a ella, ¿no? Comprenderla y conocerla. Gracias a estas conferencias podemos ver cómo se está haciendo precisamente por psicólogos ese coaching de equipos diferencial en las organizaciones. Así que vaya por delante nuestro agradecimiento y sin más pues os doy la palabra y a por ello. El micrófono es vuestro. Bueno, muchas gracias Isabel. Hola a todos y a todas. Lo primero os voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo y ir llevando la presentación. Y bueno, efectivamente la idea es compartir un ratito con vosotros para hacer contarnos nuestra experiencia en torno a la utilización de herramientas de la psicología y del coaching para adoptar nuevas formas de trabajo y agilidad. Antes sí que nos gustaría contextualizar un poquito esta sesión para que sepáis desde dónde vamos a hablar y quiénes somos. Vamos a hablar, por un lado, Thinking with You. Nosotros somos una compañía que acompañamos en la transformación y en la adopción de nuevas formas de trabajo y agilidad. Somos varias personas y tenemos perfiles muy diversos. Hay 4 psicólogos, pero también hay personas que están más orientadas a la estrategia, más orientadas al negocio, gente que viene directamente del desarrollo de software, etcétera. Y también va a estar Alicia Esteban, que forma parte del equipo de talento de
RSI, que sobre todo es nuestro cliente y sobre el que vamos a centrar casi el 90% de la intervención de hoy. Y ahora explicaremos un poco, cuáles son las características principales de esta organización. ¿Qué tipo de intervención realizamos? Aquí queríamos también ser claras y decir que vamos a hablar desde un lugar un poquito más amplio, quizás, no tanto aportar una metodología concreta del coaching de equipos, sino cómo acompañamos a los equipos y a las organizaciones desde un lugar un poco más amplio y, por tanto, cómo utilizamos herramientas del coaching, pero no solamente del coaching, sino también herramientas de la psicología y herramientas propias de la agilidad, ¿no? Entonces, pues va a ser un tipo de intervención diferente, ¿no? Mucho más en el día a día de los equipos, ¿no? ¿Quién es Thinking y RSI? Thinking ya lo he comentado, y Rural Servicios Informáticos es una empresa que tiene alrededor de 400 empleados, tiene la sede principal en Tres Cantos, y lo que se dedican es al diseño, el desarrollo de soluciones y servicios informáticos, principalmente para las cajas rurales, pero también para otro tipo de entidades bancarias. Con ellos llevamos trabajando desde el 2018. Juntas iniciamos esta aventura, ¿no? Tened en cuenta que por allá, por el 2018, todavía no había, mucho caso de estudios sobre la adopción de agilidad. Y la verdad es que teníamos más preguntas que respuestas, siendo honestas. Y pues empezamos con ellas, hasta ahora llevamos trabajando juntas, y fue pues eso, una jornada, un viaje lleno de experiencias, de aprendizajes, de errores, de cosas que nos gustaría un poco contaros, ¿no? Pero siempre viviéndolo de manera conjunta, y incluso ahora nos cuesta tener recetas, ¿no? Cada organización es un mundo, y ahora lo veréis. Pues ahí por 2018 todavía más, porque lo poco que había de casos de estudio, pues había alguna organización, sobre todo del sector financiero, alguna de también telecomunicaciones, pero había pocas organizaciones que se habían iniciado en esta adopción de las nuevas formas de trabajo. Y por eso la importancia de hacer equipo, ¿no? De trabajar mucho. Una de las cosas que solemos hacer hincapié cuando trabajamos desde la transformación es hacer un equipo conjunto, sobre todo con agentes de cambio internos, como es el caso de Alicia. Además, tenemos la suerte de que también sea psicóloga, con lo cual ahí hablábamos prácticamente el mismo lenguaje. Y también pues un equipo interno y externo, ¿no? Externo por parte de Thinking e interno también, que pueda sostener la intervención cuando nosotros no estamos allí. Otra de las características un poco de este tipo de intervención es que intentamos desafiar un poco lo que viene siendo la intervención clásica en consultoría de recursos humanos, o tal como igual la hemos entendido, y lo que intentamos es, más allá de quizás de hacer intervenciones puntuales, lo que intentamos es pasar el mayor tiempo posible con nuestros clientes, sobre todo en las fases iniciales de las intervenciones. Esto hace que, por ejemplo, podamos estar 6-8 horas, una jornada entera con nuestros clientes, y desde el día a día de los equipos, acompañándoles en sus reuniones, en sus eventos ágiles, acompañando a los mandos intermedios, conseguimos pues hacer una transformación más global. Esto es algo que también hicimos en RSI y que hacemos también en otros clientes, y que nos está ayudando, porque vemos que desde el día a día, cuando estás en las conversaciones, pues puedes articular las cosas mejor, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, estar en el día a día de los equipos, y también hacer un equipo interno y externo que pueda sostener esa intervención más holística. Y simplemente por recordar las distinciones de agilidad, os traemos este breve ejemplo. Los enfoques ágiles, y hablamos de enfoques ágiles porque están aglutinando varias, no solamente metodologías, sino prácticas, paradigmas organizacionales. Están aglutinando diferentes corrientes que lo que vienen es a desafiar un poco el status quo, o la forma en la que entendíamos la manera de trabajar, ¿no? O cómo trabajaban nuestros padres o nuestros abuelos.
Entonces, todo eso le estamos llamando enfoques ágiles, ¿no? Pero también podemos hablar de paradigmas organizacionales como es las organizaciones STIL, que igual a algunos y algunas ya os suena, o la Sociocracia 3.0, que es una práctica muy concreta para el rediseño de organizaciones horizontales. Entonces, digamos que todo esto viene a desafiar, pues bueno, como este ejemplo, ¿no? Que están en una trainera y probablemente la trainera en unas aguas tan tranquilas como las que veis, pues vayan muy rápido y seguramente estén muy optimizados como equipo, ¿no? Sin embargo, si llevamos la trainera a este tipo de contextos, probablemente directamente la trainera se rompa, ¿no? Y eso es un poco lo que viene a responder los enfoques ágiles, ¿no? Digamos, es contextos en donde hay mayor incertidumbre, por eso hablamos de los contextos VUCA, ¿no? Son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y es en estos contextos en los que los enfoques ágiles funcionan. Con lo cual, bueno, pues es aquí en donde enmarcamos también nuestra intervención, ¿no? En nuestra intervención en este tipo de paradigmas nuevos de trabajo, lo que buscamos es, pues, horizontalizar las organizaciones, trabajar con equipos más responsables y más autónomos, entregando valor lo antes posible al cliente y poniendo a las personas en el centro, ¿no? Con una mejora continua y con valores, como ya he dicho, como la confianza, la transparencia, la colaboración, etcétera. Y dicho esto, una de las cosas que solemos trabajar, y es lo que nos acompaña en todas nuestras intervenciones, es cómo acompañamos a los equipos desde la experiencia. Luego, cuando relatemos los casos de estudio, lo vais a entender mejor, porque es un modelo en el que nos basamos cuando intervenimos en clientes. Es como una especie de guía para nosotras para ver en qué punto estamos de la intervención cuando trabajamos con los equipos, ¿no? Y esto tiene 4 fases. Tenemos una primera fase que seguramente todas estáis pensando que vuestras intervenciones caben, ¿no? En estas 4 fases. Y a nosotros nos gusta hacerlo saliente para trabajarlo también mucho tanto con el equipo interno como con el equipo del cliente, ¿no? Entonces tenemos una primera parte en donde hacemos un descubrimiento, conocemos cuál es la organización, la cultura, cuáles son sus procedimientos y generamos un poco ese alineamiento y esa visión hacia el cambio, ¿no? Hacia donde quieran ellos llegar. Ya hagamos una intervención primero en un equipo pequeño, que es donde también se suele empezar cuando trabajamos en agilidad. Solemos empezar a veces con un equipo pequeño, con un área. Ahora lo veremos más en profundidad con el caso de estudio. Entonces, bueno, pues hacemos esa parte de descubrimiento, ¿no? Esas entrevistas, esos focus group, eso que ya todos conocemos con esas diferentes técnicas también de la psicología, ¿no? Luego hacemos una fase de inmersión en donde ya hacemos una intervención, digamos, con mayor intensidad, ya sea, pues, trabajamos en generar esos conocimientos y habilidades a través de una sensibilización y una formación. Normalmente empezamos también por ahí para que se genere también esa conciencia de esas nuevas formas de trabajo. Y a la vez también, pues, empezamos a trabajar de alguna forma, pues, identificando grupos piloto, ¿no? En donde podemos empezar a trabajar y adoptar esas nuevas formas de trabajo. Insisto que normalmente cada organización es un mundo, pero normalmente solemos empezar con el área que está más cerca del cliente, de gestión de la demanda, o con un área que específicamente, con la que la organización se permite también esa cierta experimentación. Entonces empezamos con ese área y conforme ese experimento va, digamos, viendo sus frutos, se va un poco expandiendo a toda la organización. Hay otras organizaciones que empiezan un poco como un Big Bang, ¿no? Pero la mayoría es de esta forma. Empezamos pequeño y luego vamos haciéndolo grande, ¿no? Por último, penúltimo, tenemos la fase de acompañamiento y aquí es donde os decía la clave un poco, lo que nos da a nosotros esa sensación de estar en el día a día de los equipos. Es decir, más allá de hacer una formación, lo que hacemos ahí es un acompañamiento prácticamente diario a los equipos en sus retrospectivas, en sus reuniones, digamos, en donde se presenta un incremento de producto a los clientes, en donde incluso también nos juntamos con los mandos intermedios para ayudarles a redefinir su rol, ¿no? Dentro de la organización que va hacia esa horizontalidad.
Entonces, hacemos un acompañamiento más intensivo. Y lo que buscamos aquí es tener 6-8 horas de presencia, porque es cuando surgen las conversaciones, es cuando vemos lo invisible, ¿no? Entonces, intentamos hacer esa parte de acompañamiento. Aquí también es importante que hablamos de ese equipo conjunto, en donde no solamente estamos trabajando nosotros como thinking, sino que en el momento que entramos en un cliente ya estamos identificando un equipo tractor, un equipo motor, un equipo del cambio, en el que ya, digamos, estamos trabajando conjuntamente. Y Alicia, por ejemplo, pues forma parte de ese equipo desde el principio, ¿no? Porque por mucho que queramos y estemos en el día a día, siempre no es lo mismo estar desde fuera que estar desde dentro. Y ellos también son el termómetro de los equipos y es los que también nos van a dar un poco pues como la pauta de adaptación en velocidad, ¿no? En cuanto a la transformación. Entonces, aquí es importante que acompañemos de manera conjunta. Eso quiere decir que hay sesiones que facilitamos y hay una persona que está facilitando por parte nuestra de Thinking y otra persona que está facilitando por parte del cliente y facilitamos por pares, ¿no? Entonces, eso hace que vayamos también traspasando conocimiento a las personas que están dentro de la compañía de tal manera que nos hagamos prescindibles lo antes posible y que ellos puedan seguir su camino y al final entramos casi en un modo de supervisión, en donde directamente lo que hacemos es dar un seguimiento a la iniciativa, pero lo que hacemos es directamente trabajar con ese equipo de cambio que se ha formado, con esos agentes de cambio internos y pues darles alguna supervisión, alguna píldora concreta e incluso pues podemos estar presenciando alguna sesión para luego darles feedback de cómo ha sido su facilitación desde esa intervención a los equipos, ¿no? Entonces ahí ya vamos dando pasos atrás y la idea es hacernos prescindibles lo antes posible para que ese equipo de cambio tenga esa autonomía, ¿no? Y ya sea el cliente el que siga el proceso de transformación y siga, digamos, trasladando la nueva forma de organización y la agilidad al resto de áreas, ¿no? Si, por ejemplo, hemos empezado con un grupo piloto. Entonces, este modelo DIAS, que es el acrónimo de estas 4 fases, son las que nos guían un poco cuando hacemos esa intervención. Fijaos que es un modelo bastante amplio y a la vez que nos orienta mucho en, oye, en qué momento estamos de cada cliente, ¿no? Y si tenemos que reforzar una cuestión u otra. Luego también os queríamos presentar otros 2 modelos también bastante amplios, pero en los que nos solemos basar para también trabajar con los equipos. Uno de ellos es el modelo de Edgar Schein, que seguro que ya conocéis. Yo personalmente para mí Edgar Schein es una referencia en cultura corporativa y lo leemos mucho y lo trabajamos mucho. Entonces, bueno, pues para los psicólogos y las psicólogas también es poner en valor a una persona que ha trabajado mucho en organizaciones y que tiene un perfil como el nuestro. A Edgar Schein lo trabajamos de la manera siguiente. Como veis, lo que tenemos es un poco el iceberg que él habla en la obra que tiene relativa a la cultura corporativa. Él habla de esas, digamos, de esas diferentes momentos del iceberg, ¿no? Lo que se ve, lo visible y lo invisible. Esto simplemente lo tenemos en cuenta cuando intervenimos. No es que sigamos un modelo secuencial, sino simplemente son diferentes modelos que nos activan cosas y con las que nos apoyamos para diseñar las intervenciones en los equipos. Y fijaos que aquí hay, bueno, como veis en la imagen, lo que nos quiere decir es hay una serie de prácticas visibles, como puede ser una máquina de fichar, que es lo que vemos digamos, cuando entramos en una organización, tenemos todo el rato cosas que nos dan información sobre cuál es la cultura de esa organización. Luego, por debajo hay unos valores, ¿no? Es decir, que a lo mejor están en la entrada de una sala de reuniones o pues se suelen decir en una convención, ¿no? Oye, somos los más eficientes, por tanto, por eso fichamos, ¿no? Y luego por debajo, que es un poco lo que exploramos como psicólogos y psicólogas, es, vale, ¿cuáles son las asunciones y creencias, no? Pues oye, que si no hay control, la gente no produce, ¿no? Estamos, sobre todo, fomentando un presencialismo, ¿no? Esto, en este caso, en este ejemplo, es totalmente coherente, ¿verdad? Pero puede haber también casos en los que no lo sea. Os pongo un ejemplo. Llegamos y nos dicen, no, en esta organización los equipos ya están haciendo agilidad.
ya están trabajando en sprints, que son, digamos, pues esos ciclos de trabajo cortos que pueden ir de una semana a 4 semanas como máximo, pero que, digamos, pues ya están trabajando de esa manera. O los equipos ya están teniendo sus retrospectivas, que es un evento también típico de la agilidad. Entonces, bueno, bien, tú te puedes fiar de esa información, pero el caso es que en el descubrimiento vas más allá y entonces haces una labor de indagación y ves que efectivamente los principios organizativos que han presentado en la última plan estratégico sí que son, oye, tenemos que ser más ágiles, tenemos que fomentar la colaboración, la innovación abierta, etcétera. Pero, sin embargo, cuando estás en esas 6-8 horas metido en el cliente y puedes ver y estás un poco más en las conversaciones formales e informales, te das cuenta que cuando te juntas con algún mando intermedio, pues realmente hay todavía conductas de micromanagement, ¿no? O hay realmente esa persona dice, yo quiero, sí, está claro que el principio es agilidad y yo quiero fomentar la autonomía y la responsabilidad en los equipos. Sin embargo, luego ves que su día a día, su comportamiento es que realmente no está haciendo eso, sino que está queriendo controlar, bueno, pues déjame que esto ya lo hago yo, decidiendo el cómo y el qué. Entonces, todo eso, de alguna forma, es lo que puede estar contradiciendo lo que es visible para la organización. Entonces, esto lo tenemos muy presente porque tenemos que estar no solamente viendo lo que es visible, sino lo que no es visible, ¿no? Es decir, ahí tenemos que estar escuchando, tenemos que utilizar técnicas con responsabilidad, por supuesto, pero técnicas proyectivas, simples. Trabajamos mucho con todo lo que son las imágenes visuales, las metáforas, que nos ayuden un poco a ver cuál es la cultura real, ¿no? Y si es el caso, si hay esas contradicciones, pues el trabajo como psicólogos y psicólogas es ponerlas en la superficie y ayudarles a trabajar a la organización con diferentes palancas que luego veremos, ¿no? Un modelo más que trabajamos es el modelo de Ken Wilber. Ken Wilber era un filósofo, no era psicólogo, pero bueno, también nos gusta incorporarlo. Y él hablaba de 4 cuadrantes y un poco pues hacía la distinción entre los cuadrantes internos y externos, individuales y colectivos, ¿no? Y viene un poco a hablar de lo mismo, ¿no? De la importancia de no solamente poner el foco en lo visible, que son los comportamientos, ya sean individuales o incluso en el propio diseño organizativo de la organización, cómo son sus mecanismos de recompensa, cómo son sus mecanismos de control. Todo eso, y lo decía Tversky también, puede romper totalmente una transformación de la organización porque puede ser incoherente con lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, una transformación puede irse al garete si no está alineada con esos procesos de recompensa y de control, ¿no? Entonces, también es importante poner el foco en eso, lo mismo que en la cultura. Aquí, a mí, me gustaría dar paso a Luz Garrido, que tiene mucha experiencia en el acompañamiento a equipos y organizaciones siguiendo este cuadrante o este modelo de Ken Wilber, para que explique, digamos, cómo tienen en cuenta los equipos o cómo tenemos en cuenta nosotras en Thinking para trabajar siguiendo un poco pues este modelo, ¿no? Por lo menos teniendo presentes esos 4 cuadrantes. Luz, si puedes dar aquí algo de info, sería estupendo. Genial. Bueno, ya sabéis que desde el coaching de equipos al final nosotros somos catalizadores, ¿no? Somos personas que estamos al servicio de los equipos, del equipo en el que trabajemos, de la organización, y al final estamos continuamente como si fuéramos un radar, ¿no? Estamos detectando a modo radar cuáles son esas asunciones, esas creencias, esas sentencias que dicen sobre el equipo, ¿no? Típica frase que siempre decimos, es que aquí somos así, ¿no? Y al final siempre estamos detectando y devolviéndole, ¿no? Espejándole al equipo como coach, ¿cómo es ser así, no? Cuando decía aquí somos así, ¿cómo es ese así, no? Al final nosotros nos definimos en Thinking with You como gentiles incomodadores. Estamos todo el rato leyendo lo que hay en el sistema, leyendo lo que hay en el equipo y devolviéndolo, ¿no? Trabajando como un radar en esos 3 niveles de Shane,
y con estos 4 cuadrantes de Wilber presentes. A la hora de acompañar equipos, desde el coaching de equipo, acompañar en sí a la organización, no hay un cuadrante o un sitio en sí por el que empezar, no es algo secuencial, no hay un sitio por el que siempre tengo que empezar por aquí, luego por allí y terminar allí, sino que solemos empezar por donde encontramos a nuestro cliente. O sea, esa fase de descubrimiento que explicaba Nice nos sirve para saber dónde está nuestro cliente, dónde está el equipo, qué es lo que necesitan. Y ahí hablamos mucho de sintonizarnos con ellos, ¿no? Según dónde estén y lo que necesiten, empezamos a trabajar desde ahí. Entonces, quizás en algunos equipos empiezan a demandar o necesitan más apoyo en temas de operación y proceso. Podemos empezar desde ahí y a la vez nunca es solo operación y proceso. En cualquier sesión de coaching de equipo, en cualquier sesión de acompañamiento a los equipos, no solamente desde el coaching, sino, como decía Nice, desde una mirada más amplia, vamos a estar continuamente barriendo los 3 niveles de Shane e intentando cuidar de los 4 cuadrantes. Por más que trabajemos en operación y proceso o en comportamientos, que es lo que tradicionalmente a nivel de cambio solemos trabajar, comportamiento, aprendizaje a nivel competencial, sabemos como psicólogos que si nos dejamos fuera esas dimensiones internas, ya sea individual o colectiva, el cambio no termina siendo sostenible, ¿no? Entonces, no hay una receta en la que digamos siempre hay que empezar por aquí, ¿no? Luego Alicia nos contará en el caso de RSI con este journey, con este viaje que tenemos acompañándola ahí en RSI, por dónde empezaron ellos, ¿no? Y a la vez, cualquiera de las formas por donde empezar será válida siempre y cuando tengamos en cuenta lo que hayamos detectado en el descubrimiento, ¿no? Que será sintonizarnos y acompasarnos con lo que necesite ese equipo. Perfecto, gracias, Luz. Por poner también algún ejemplo desde la psicología, pues por ejemplo en el cuadrante, en la dimensión individual, en el cuadrante de creencias, pues trabajamos todo lo que es el autoconocimiento, la regulación emocional, los sesgos, la percepción de autoeficacia, las competencias personales. En el lado de comportamientos, pues vamos más a lo visible, ¿no? Es decir, qué es lo que hacen realmente y si eso está alineado con los principios de la organización y lo que la organización espera de la transformación, ¿no? Entonces, y ahí hacemos también lo que es mucha intervención propia de formación en habilidades, trabajamos mucho la comunicación, feedback, todo lo que son comportamientos alineados con las nuevas formas de trabajo. Mucho el feedback, mucho la confianza, porque tened en cuenta que hay un cambio bastante importante desde un paradigma más de liderazgo individual a un liderazgo de equipo, con lo cual los equipos no están acostumbrados a trabajar conflictos, no están acostumbrados a hablarse, no están acostumbrados, estamos hablando no solamente de equipos de dirección o equipos con los que igual nos hemos solido, hemos hecho intervenciones como coaching de equipos, estamos hablando con equipos también de desarrollo de software, como luego pondrá el ejemplo Alicia, ¿no? Entonces son equipos que nunca quizás siempre habían estado en su cajita, siempre les habían dicho haz esto, ¿no? Por un líder o por una líder, y entonces pues todo eso hay que generarles habilidad y que sus comportamientos estén alineados con esas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y darles esa seguridad psicológica y esa confianza. En la parte más de colectiva, pues también hacemos esos assessment culturales, que lo que buscamos también es ver, una cosa es lo que me dices y otra cosa es lo que realmente hay, ¿no? Por debajo del iceberg, ¿no? Entonces, pues ahí trabajamos mucho en assessment de estilos de liderazgo, porque pensamos que los estilos de liderazgo es una palanca fundamental, y ya lo decía Garcein, para trabajar esa cultura, ¿no? También creo que es importante que la cultura es un poco el resultado de haber cambiado todo lo anterior, ¿no? Pero bueno, yo creo que una palanca importante son los estilos de liderazgo. Y por último, la parte de operaciones y procesos, pues ahí trabajamos mucho desde lo que es el diseño organizacional, nuevas formas de trabajo como pueden ser la sociocracia 3.0, el paradigma TIL, trabajamos mucho en el diseño del propio puesto con todas las variables de job crafting que ya en los años 70 Hackman y Olban, y luego Sharon Parker, que es una teórica de las organizaciones también, que si no la conocéis os invito a conocerla, que es muy potente y habla de las dimensiones que pueden hacer que aumente ese bienestar, ¿no? Y habla del propio diseño del trabajo, que es el gran olvidado muchas veces, ¿no? De cómo conseguimos ese significado de tarea, ese impacto, esa responsabilidad,
de principio a fin, que haga que devolvamos el sentido del trabajo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo diseñamos las organizaciones y cómo diseñamos los propios puestos de trabajo y el trabajo, ¿no? La autoorganización de los equipos, eso es fundamental, y Sharon Parker lo ha introducido como una variable importante y que incrementa el bienestar y la productividad de los equipos. Entonces, bueno, todo eso es lo que trabajamos desde un punto de vista más en operaciones y en procesos, y por supuesto muchas más cosas que no vienen de la psicología, pero que trabajan nuestros compañeros que están pues más orientados a estrategia, a negocio, a procesos, a producto, que también estarían en este cuadrante, ¿no? Bueno, son ejemplos. Perfecto. Ahora vamos a pasar a los casos de equipo, sobre todo enmarcarlos en Rural Servicios Informáticos, aunque en RSI, aunque también hablemos de otras organizaciones a través de los ejemplos que demos. Y bueno, me gustaría dar paso a Alicia Esteban para que nos dé un poco pues esa foto, ¿no? de cómo fue ese trabajo y de un poco todo cómo fue pues ese camino conjunto de acompañamiento y las cosas que hemos hecho, ¿no? De manera conjunta. Así que Ali, si quieres, pues estupendo. Bueno, antes que nada, sí comentar, bueno, qué es lo que hacemos o qué es lo que nos han enseñado a hacer desde Thinking para acompañar a los equipos en estas nuevas formas de trabajo. Y lo primero de todo es que antes de comenzar a hacer ningún tipo de acompañamiento, pues hay que hacérselo explícito a los equipos y sobre todo que sea una opción para ellos. En ningún caso es una obligación, sino que debe ser algo elegible, que bueno, en muchos casos ya se convierte en algo que ellos mismos piden, que ni siquiera tenemos que proponérselo, sino que son ellos los que después de un tiempo vienen a ti a pedirte que bueno, pues que si se puede iniciar ese proceso de acompañamiento. Y además, bueno, diferenciar 3 niveles diferentes en los acompañamientos que hemos identificado en este tiempo, gracias también a Thinking. Por un lado es el acompañamiento a equipos, por otro lado, como ya ha mencionado antes Anais, el acompañamiento a mandos intermedios y, por supuesto, también a niveles ejecutivos como el comité de dirección, que sin ellos pues este tipo de cambios y de transformaciones serían mucho más complicadas. En primer lugar, bueno, pues en el caso de los equipos, nuestro rol principal es acompañarlos en las dinámicas que ya tenían establecidas habitualmente, que ya les aportaban valor, y también en aquellas dinámicas nuevas que les aportan un valor adicional. Pues, por ejemplo, al inicio de proyectos haciendo inceptions o a lo largo de lo que comentaba antes Anais, los sprints, estos ciclos de trabajo, acompañándoles diariamente en reuniones diarias que llamamos dailies, o al finalizar ese tiempo de ese ciclo de trabajo en hacer retrospectivas como equipo o hacer demos o reviews en las cuales se presenta el trabajo a el cliente, ¿no? Y, bueno, pues a continuación, como hablábamos antes también a mandos intermedios, sobre todo somos muy importantes aquí en nuestra labor como psicólogo para poder entenderles, acompañarles y buscar una nueva aportación de valor a la compañía, que parece que con este tipo de nuevas formas de trabajar puede verse pues, algo difuso, o para ellos puede suponer cierto choque con su manera habitual de hacer las cosas, ¿no? ¿Y cómo les acompañamos? Bueno, pues desde el acompañamiento para cambiar sus estilos de liderazgo, para arrancar nuevos equipos, para hacer cambios también en el equipo, tanto a nivel contractual como a nivel de miembros. También les ayudamos a alinear la estrategia del equipo con la estrategia de la compañía, o a co-crear diferentes dinámicas que puedan ayudarles en sus necesidades y en su día a día. Y bueno, ¿cómo empezamos nosotros? Bueno, pues yendo tanto al modelo de Wilber como al de Karsheim, bueno, inicialmente nosotros nos fuimos directamente a procesos. Vamos a cambiar, vamos a introducir nuevas metodologías de trabajo.
Y bueno, dentro de ese modelo DIAS de Thinking, cuando llegaron a hacer el descubrimiento con nosotros, fuimos conscientes de que realmente no debíamos comenzar nuestro trabajo por introducir nuevas herramientas o nuevos métodos de trabajo, sino comenzar por esa base del iceberg y trabajar primeramente en creencias, valores y cultura. Por esa razón comenzamos a trabajar sobre todo con mandos intermedios y posteriormente con los equipos en comunicación y feedback. Tras tener asentada esta base de comunicación y feedback, ya comenzamos con las formaciones y distinciones sobre agilidad y artefactos que nos podían ayudar a mejorar como equipo y como compañía. A partir de ahí creamos una comunidad de prácticas, de mandos intermedios vinculados a temas de comunicación y feedback, y por otro lado creamos también un equipo tractor que nos iba a ayudar a llevar a cabo todo ese cambio en los diferentes equipos de RSI. Este equipo tractor constaba de personas multidisciplinares, con diferentes rangos dentro de la organización, con mucho tiempo dentro de RSI o con menos tiempo dentro de RSI. Buscábamos algo totalmente heterogéneo. Seguimos trabajando y empezamos a lanzar nuestro primer decálogo. En este caso fue nuestro decálogo de feedback, en el que trabajábamos sobre una serie de valores que eran importantes para nosotros a la hora de transmitir feedback, tanto como mando intermedio a nuestros equipos como miembros de equipo, fomentar ese feedback dentro de nuestro propio equipo. Paralelamente, trabajábamos en agilidad en varios equipos en nuestro área de canales. Era quizá el área más adelantada en ese sentido por el tipo de trabajo que estaba haciendo. Y ahí sí comentar que encontramos diferentes niveles de madurez en nuestros equipos. Por lo que tanto con la ayuda de Thinking como de estos equipos vamos autorregulando y hay diferentes niveles y nos autorregulamos y vamos viendo qué equipos necesitan ir más rápido y qué equipos necesitan más espacio para poder entender estas nuevas formas de trabajo y para poder entender cómo se puede aplicar a su día a día. Seguimos trabajando con ellos y ya entrado el 2019 decidimos trabajar en una estrategia global que nosotros denominamos MetaC, vinculada directamente también a nuestra cultura y a nuestros valores, y es poner el cliente en el centro. Continuamos trabajando en esta estrategia global y en ser lo más transparentes posibles para poder seguir fomentando esa cultura de comunicación y feedback que llevábamos ya casi un año trabajando. Lanzamos un kick-off donde estuvo presente toda la compañía. Se realizaron comunicaciones continuas donde seguíamos dando visibilidad a toda la compañía de cuáles serían los siguientes pasos y qué esperábamos de los diferentes equipos. Y también formamos a nivel global a nuestros 400 empleados a través de un MOOC online sobre metodología centrada en el cliente y metodologías ágiles. Tras esta formación global hicimos un parón en nuestro día a día y reunimos a todos los empleados junto con nuestros clientes para trabajar en estrategia de lo que nos quedaba de año y lo que queríamos hacer de ahora en adelante. Y cuáles serían nuestras siguientes líneas de actuación. De ahí sacamos nuestro manifiesto, ¿no? Un manifiesto global para todo RSI, donde definíamos, eran 12 puntos que definimos como 12 meses del año, donde incidíamos en cuáles eran nuestros valores y hacia dónde queríamos dirigirnos como compañía y cómo queríamos identificarnos. A partir de ahí ya comenzamos a tope con los equipos y lanzando
gran número de proyectos en agilidad. Y continuamos trabajando en esa cultura de liderazgo, especialmente con mandos intermedios para, como decía antes, poder apoyarles en esa búsqueda de aportación de valor y a construir su nuevo rol en estas nuevas formas de trabajo. Incluso en este camino llegamos a construir lo que nosotros hemos denominado células, las cuales trabajábamos de manera transversal entre diferentes departamentos, algo que hasta ahora nunca se había hecho y que decidimos experimentar en ese sentido porque era una necesidad que tenían los equipos a nivel individual. Y ¿por qué no? Si empezábamos a ser más líquidos y empezaban a generarse más dinámicas de comunicación entre los diferentes equipos, ¿por qué no? Y probamos con realizar diferentes equipos de trabajo a nivel transversal y la verdad es que ha funcionado muy bien, sigue funcionando. Y ya entrado 2020, es cierto que en algún sentido hemos tenido que hacer algún parón por la situación actual, pero no hemos dejado de trabajar y de introducir nuevas dinámicas en diferentes equipos. Y trabajando en lo que viene de cara a 2021, que trabajaremos principalmente diseño de producto, ¿no? Ya nos vamos a vincular más a la parte de establecer ahora sí nuevos procesos y nuevas herramientas. Y esto es un poco lo que os podemos contar a nivel global sobre RSI, ¿no? Cómo ha sido nuestro trabajo en toda la compañía. Ahora os contaremos más detenidamente sobre algún caso en concreto, sobre algún equipo. Y no sé si Anais y Luz queréis añadir algo más. Ellas nos han acompañado en todo este camino, tanto en capacitaciones como como hablábamos antes, de darnos también nuestro espacio para facilitar, dejarnos que podamos acompañar a los equipos y sobre todo también trasladándonos feedback de cómo hemos ido evolucionando y mejorando. Y también mencionar que también en nuestra relación con Thinking hemos tenido también momentos de retrospectiva, ¿no? En que como equipo mixto teníamos que sentarnos y redefinir o autoevaluar cómo era nuestro rol conjunto. Y de esas sesiones también hemos aprendido mucho de nosotros mismos y como organización seguimos creciendo, ¿no? Sí, pues gracias, Alicia. Aquí también, por honrar lo que teníais ya había gente que internamente, propiamente en el área de canales, ya tenían incluso, pues ya estaban haciendo sus experimentos en agilidad. Eran, pues no sé cuántos, Alicia, cuántos equipos, pero no sé, por lo menos 2 o 3, ¿no? Ahora no. Sí, comenzamos con un único equipo de desarrollo de software, pero antes de comenzar a trabajar con vosotros ya eran más de 3 equipos los que ya estaban haciendo sus pinitos en agilidad. Por eso comentaba antes que había equipos que incluso iban más rápido que otros, que tenían un nivel de madurez totalmente diferente y sí, la verdad es que por honrarles, gracias a ellos también nosotros nos pusimos las pilas y hoy por hoy somos lo que somos. Sí. Yo te quería preguntar, Alicia, también por un poco por aprendizaje también. No sé cuáles son tus mayores aprendizajes o si volvieras si volviéramos a iniciar el camino en 2018, si hay algo que hubieras hecho de manera diferente. Bueno, creo que no habría hecho nada diferente porque si no, no habríamos aprendido. En el camino hemos cometido un mogollón de errores, ¿no? Hemos cometido muchísimos errores de los cuales hemos ido aprendiendo. Como comentabas antes, cada organización es diferente y tiene sus propios ritmos y sus propios procesos, pero no cambiaría nada. Sí que es cierto que desde entonces hemos evolucionado y hemos ido adaptando también nuestra organización a esos cambios o a esos errores que íbamos viendo.
Y bueno, simplemente por poner algunos ejemplos, hemos cambiado nuestra evaluación, ha dejado de ser una evaluación en la que solamente se incluía la visión del mando, sino que ahora también incluimos la visión de los compañeros y de aquellas personas con las que has trabajado, más que de tu mando, ¿no? Porque al final es quien realmente puede trasladarte un feedback de mejora y de autoconocimiento que quizá pues, el mando que está en una capa más superior no puede llegar a darte. O a nivel organizativo también hemos actualizado nuestro organigrama para centrarnos en poder prestar un mejor servicio a nuestro cliente y poder adaptar mejor las nuevas formas de trabajo a nuestro día a día. Bueno, y así, bueno, pues podría contaros muchas cosas más, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, Anaís. Sí, genial. Y se me ocurría otra, si la quieres contestar y si no me dices. Vale. Es como psicóloga, no sé cómo lo has vivido, en qué ¿no? en qué cosas te has apoyado más, cómo te ha ayudado ese rol de psicóloga para acompañar a los equipos, ¿no? En la formación como psicóloga, cómo lo has podido poner en valor. Pues la verdad es que el hecho de que mi formación de base sea psicología me ha ayudado muchísimo. Hemos podido aplicar pues todo lo que hemos visto en psicología de los grupos. Hemos podido, bueno, pues también quizá poder poner en valor esa seguridad que puede dar un psicólogo, ¿no? En muchos casos ya no solamente hemos hecho acompañamiento a equipos, sino incluso individual a muchas personas, tener esa capacidad para poder generar un lugar seguro donde, bueno, pues establecer ese one-to-one entre el empleado y nosotros como psicólogos y no como una figura de recursos humanos quizá o una figura de manager, ¿no? Y creo que esa formación de base también ha ayudado mucho a los equipos a abrirse, a ver que bueno, pues que estaban en una situación en la cual podían poner de manifiesto sus dudas, especialmente pues en casos más complicados de equipos que lo han pasado un poco peor o incluso de mandos que no entienden muy bien cuál es su nuevo rol o hacia dónde deben dirigirse. Creo que ahí el papel del psicólogo es fundamental, ¿no? Sobre todo para generar ese espacio seguro. Gracias, Alicia. Yo ahí también resaltar la labor que están haciendo desde el equipo de talento de recursos humanos, personas que están evolucionando totalmente su rol. Porque, bueno, digamos, están saliendo de lo que son las funciones clásicas de un área de recursos humanos, incluso cuando en figuras también que también heredamos y que un poco están bueno, pues tienen más estas incorporaciones nuevas, como son todas las figuras de business partner, etcétera, y a la vez también creo que es como que han dado una vuelta de tuerca más, ¿no? Es decir, no solamente están allí para hacer las funciones clásicas de apoyar en procesos de selección, por supuesto, participativos, en redefinir las estrategias de onboarding, sino que están en el día a día de los equipos en negocio. Es decir, eso es un poco una de las claves de esa vuelta de tuerca, ¿no? Del área de recursos humanos, que es una de las cosas que intentamos también trabajar en Thinking, es cómo ese área tiene que estar pues participando activamente y liderando esa transformación, cogiendo no solamente esas funciones clásicas, sino rompiendo ese silo y acercándose a negocio, estando cerca y apoyando a los equipos directamente con dinámicas de psicología, y no solamente es cuando hacemos formación o cuando hacemos evaluación del desempeño, sino que rompemos eso y nos aproximamos a las áreas de negocio para apoyarles desde una mirada diferente. Yo creo que ese también ha sido el reto de si no me equivoco, Ali, del área de talento y de recursos humanos, que es acercarse y ser elegido de esa manera por negocio, ¿no? Que es en definitiva, bueno, pues una de las cosas que también persigue la agilidad, ¿no? Que es esa aportación continua al cliente y esa mirada en negocio, ¿no? En la aportación de valor, ¿no?
Sí, hemos tenido que romper barreras tradicionales, pero ha sido un viaje muy bonito. Vale, perfecto. No sé si Luz quieres hacer alguna aportación más o si no también pasamos a la siguiente. Para poder quizás, por traer la parte de la mirada de cómo meter esa metáfora que traía de la trainera, ¿no? O el contexto donde estamos, simplemente quizás poner o decir a todos los que nos estéis ahora escuchando, ahora podemos ver en retrospectiva como un roadmap muy armado, y si nos pusiéramos al inicio de la historia, pues no sabíamos al inicio de 2018 qué íbamos a estar haciendo en 2019, en 2020, ¿no? Responde mucho a algo que podemos contar en retrospectiva en estos 3 años que llevamos Thinking with You acompañando a RSI, trabajando de la mano, pero tiene que ver mucho con un proyecto de inspección y adaptación continua, de empezar por algo y en función del impacto que tenga, en función de cómo responda el equipo, en función de las necesidades que tengan los equipos y la organización, ir viendo qué es lo siguiente que nos parece que va a aportar más valor. Así que ahora en retrospectiva podemos ver algo muy armado en roadmap y a la vez desde el inicio nunca tenemos un diseño tan cerrado, porque tiene que ver mucho con encontrar el equipo donde esté y a la organización con lo que necesite. Sí, de hecho, para mí, respondiendo también un poco a la pregunta que antes me hacías, Danay, sobre los aprendizajes, un aprendizaje o algo revelador ha sido precisamente eso, no tener un roadmap totalmente cerrado desde el inicio de los próximos 3 años vamos a trabajar esto y es inamovible, sino poder ir adaptando a lo que hemos ido necesitando y sobre todo al feedback y lo que los equipos nos han ido transmitiendo, ¿no? Ha sido fundamental para poder llegar donde estamos hoy. Claro, genial. Aquí, si os fijáis también, por reseñar, pues teníamos también el sponsorizado del comité de dirección, que es, como decía Alicia, si no es complicado, ¿no? Iniciar esa transformación más de manera global. Y también fueron importantes no solamente trabajar en la base cultural, sino, como ha dicho Alicia, ya empezar a hacer cambios organizativos, ¿no? Cambios organizativos en el diseño de la propia organización para que estén alineados, ¿no? Por aquello de no dejar toda la responsabilidad del cambio en las actitudes, ¿no? Bueno, tienes que ser colaborativo, tienes que ser transparente y luego te estoy midiendo por objetivos individuales o luego realmente no hay unos flujos de trabajo en los que yo tenga que colaborar con el otro área, con lo cual no lo dejes solamente a mis habilidades personales y mis actitudes, porque el diseño organizativo tiene que estar acorde, ¿no? Ese diseño de los equipos, el trabajo de los equipos, ese diseño de las áreas e incluso en un momento dado optar por romper áreas y rediseñarlas pues para estar más cerca del cliente, para tener a equipos más cercanos a los clientes para que puedan dar mejores soluciones. Todo eso implica mucha valentía porque romper estructuras tradicionales y a la vez son necesarias porque si no las personas se van a sentir tarde o temprano, se van a sentir solas, se van a sentir que bueno, que por mucho que me digas y me des habilidad y me enseñes a cómo colaborar, pues la organización me tiene que incentivar y me tiene que recompensar hacia ahí, ¿no? Y a lo mejor también, pues ese proceso de evaluación del desempeño es clave, ¿no? Es decir, oye, si realmente estás dando poder a los equipos, pues hagamos una evaluación del desempeño 360, tengamos en cuenta también, pues, qué opinan los equipos de los estilos de liderazgo. Eso también, pues, es importante, ¿no? Y requiere de una valentía porque es cambiar a nivel organizativo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Si os parece, chicas, avanzamos un poquito más y damos un poco esa visión de experiencia concreta en un equipo de desarrollo de software. Alice, si te parece. Bueno, esto inicio, ¿no, Alice? Tú, si estos son nuestros inicios, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? Son nuestros inicios en nuestras primeras capacitaciones, sobre todo si no me equivoco, estas fueron sobre feedback y comunicación. Y bueno, ahí tenemos también en la foto de abajo Ana, que es mi responsable, ¿no? Hoy por hoy es la directora del área de staff, donde está recursos humanos. Y bueno, pues cómo hemos ido cambiando y avanzando desde entonces.
sí, un camino bonito. Sí, sí. Sí, lo recordamos con, pues eso, pues sí. Con nostalgia. Sí. Pero bueno, ya hay que crecer. Vale, bueno, perfecto. Pues oye, vamos al segundo caso, que es un caso más de equipo concreto, ¿no? Y también doy paso a Alicia para que nos explique un poco la experiencia con este equipo de desarrollo de software bancario. Sí, bueno, este caso lo hemos traído porque quizás ha sido uno de los casos más retadores, por decirlo así, dentro de RSI. Concretamente es un equipo peculiar, está dentro de un área de desarrollo de software, pero es uno de los equipos más grandes que tenemos. Concretamente, por poneros en contexto, es un equipo que lleva toda la parte de la evolución de ciertos software que tenemos en la compañía, ¿vale? De aplicaciones móviles, Bizum, tarjetas, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues se lleva toda la parte de, como os decía, de evolucionar estas aplicaciones y en muchos casos resolver incidencias que se provocan por algún error que ha habido en el desarrollo. Históricamente, bueno, pues es un equipo que bueno, pues que tiene ciertos roces a nivel tanto personal como profesional, y para nosotros era un reto poder acompañarles y poder evolucionar con ellos. Además, también por poneros en contexto, al ser un equipo tan grande y vinculado a este tipo de desarrollo, han tenido siempre una sensación de, bueno, pues somos los últimos o somos la cola, el equipo da la cola en temas de innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos que ellos fueran uno de los equipos en los que más esfuerzo poníamos para intentar también eliminar ese juicio que ellos mismos tenían de sí mismos. Y bueno, ¿cómo comenzamos este acompañamiento con ellos? Tuvimos varias sesiones con ellos en equipo, y al igual que en el roadmap anterior, no había algo totalmente establecido. Sí teníamos claros ciertos puntos que queríamos tratar con ellos, pero en todo momento hemos ido adaptando ese roadmap. Y bueno, ¿cómo comenzamos? Iniciamos con el equipo al completo, ¿vale? Trabajando en identificar cuál era la imagen que tenían de sí mismos como equipo y cuáles consideraban que eran sus áreas de mejora y sus áreas de oportunidad. Efectivamente, bueno, pues era un equipo que tenía una imagen bastante devaluada de lo que eran, cuando realmente es un equipo que para nosotros es fundamental por el tipo de rol que tienen y la inmediatez que tienen a la hora de tratar con el cliente. Y bueno, pues identificando su imagen y cuáles eran sus áreas de oportunidad, pues comenzamos a trabajar. Inicialmente tuvimos una primera sesión donde hicimos, bueno, sobre todo era más formativa, donde tuvimos diferentes distinciones sobre qué era agilidad y qué artefactos ofrecía el mundo Agile. Y bueno, pues lanzamos la pregunta de cómo nos puede ayudar a nosotros como equipo este tipo de metodologías y de nuevas formas de trabajo. En cada sesión hay que destacar que como equipo se llevaban un trabajo para poder analizar y poder bueno, pues dar una respuesta en conjunto. A continuación, bueno, tuvimos una segunda sesión donde también nos acompañó Thinking, donde los objetivos eran, bueno, pues conocer los perfiles individuales de cada una de las personas del equipo y cuáles eran las competencias clave dentro de este equipo, con el doble objetivo de hacer equipo, de que entre ellos surgiese confianza y seguridad, y que, bueno, que se sintiesen también cómodos con nosotros, y por otro lado también recibir feedback de cómo estaban viviendo este proceso y poder ir ajustándolo según lo que iban necesitando y cómo lo iban viendo. Cabe destacar que buena parte del equipo aquí era totalmente escéptico, ¿vale? No creían demasiado en este tipo de acompañamientos y en este tipo de espacios para poder hablar de cómo me siento
a nivel individual y cómo me siento a nivel equipo. Una vez que llevamos a cabo estas 3 sesiones, comenzamos a trabajar paralelamente y de forma continua en sesiones de retrospectiva donde íbamos evaluando ese trabajo para intentar eliminar ese escepticismo y ver qué nos funcionaba y qué no nos funcionaba, ¿vale? Aquí esto era un trabajo continuo a lo largo de todo este tiempo que se ha ido manteniendo. Es cierto que poco a poco hemos ido dando un paso atrás, siguiendo también ese modelo Díaz que comentaba Anais al inicio, para que ellos mismos puedan ser autónomos y puedan tomar sus propias decisiones como equipo. Además, de manera paralela, se trabajó directamente con el manager en su identidad pública, en conocer cómo le veían tanto dentro del equipo como otros managers de la compañía, para poder trabajar a continuación en un proceso de coaching individual y acompañamiento a demanda según iba necesitando en momentos más puntuales de esta relación. Quizá había momentos en los que necesitaba algo más de luz o de poder seguir con todo este cambio que estaba viviendo. En este tiempo, además, siempre le pedíamos al equipo propuestas concretas, tanto para compartir conocimiento dentro del equipo. Vimos que era un equipo donde el conocimiento estaba muy en parcelas, en nichos, y que no salía de 2 personas y el resto del equipo no lo conocía, y además demandaban visibilización tanto de ese conocimiento como de el trabajo y la carga de trabajo que tenían en el día a día. Tras probar con diferentes propuestas, aquí cometimos también algunos errores, como por ejemplo instauramos un tablero donde podía verse de manera visual qué trabajo realizaba cada miembro del equipo, cómo lo llevaba avanzado y demás, que por ejemplo vimos que en ningún caso nos funcionó. El equipo consideraba que se llevaba demasiado tiempo en actualizar ese tablero cuando su trabajo diario podía cambiar en cuestión de incluso minutos, ¿no? Si entraba una petición muy urgente, pues era cambiar el tablero y pues se dedicaba más tiempo en esto que realmente lo que servía al equipo, y sin embargo vimos que otras cosas sí nos funcionaban más, como por ejemplo generar reuniones de sincronización para conocer cómo iban los objetivos del equipo, o continuar con dailies diarias de no más de 15 minutos donde se veía que hacía cada miembro del equipo. Y continuamos trabajando, y una de las sesiones de equipo para mí más importantes fue la sesión donde definimos cuál era la misión y las reglas principales del equipo, y así como cuáles eran las buenas prácticas que les estaban funcionando, para intentar que todo el equipo pudiese regirse por ese código, por esas reglas, y que todos tuviesen claros cuál era el porqué de su trabajo. Y ya por último, seguimos trabajando en diferentes propuestas más operativas, en cómo establecer diferentes métricas, cómo establecer formas de transmitir ese conocimiento entre el equipo. Y seguimos experimentando. Llevamos a cabo al final diferentes prácticas de Management 3.0, donde sobre todo lo que íbamos haciendo era experimentar como equipo. Dejábamos un tiempo para ver cómo había funcionado ese experimento, y tras ese tiempo, que siempre era establecido por parte del equipo, o normalmente eran aproximadamente entre 2 y 4 semanas, y después teníamos siempre una sesión en equipo. Aprovechábamos normalmente las retrospectivas para analizar cómo había funcionado ese experimento, si lo dábamos como suficientemente bueno como para continuar trabajando en él, o lo eliminábamos,
o en otros casos sí debíamos hacer algún tipo de mejora o de cambio para poder continuar y ver si nos aportaba valor o no. Y bueno, tras un año trabajando con ellos, como os he comentado, hemos intentado ir dando poco a poco pasos hacia atrás para que pudiesen seguir solos. Seguimos presentes en algún caso cuando nos necesitan, especialmente para facilitar sesiones de retrospectiva en equipo. Y bueno, ¿cuál ha sido su evolución? Hoy por hoy diría que es un equipo cohesionado, que han roto esas barreras de comunicación que tenían antes. Además, han llegado por encima del cumplimiento de objetivos por equipo. Es un equipo que llevaba tiempo sin conseguir los objetivos y después de todo este camino, lo han conseguido alcanzar ese objetivo que era retador, ¿vale? Y además se han también sacado algunas iniciativas que también benefician a otros equipos de características similares en RSI, como, bueno, pues, por ejemplo, crear una consola para avisar al cliente cuando se detecta algo extraño en nuestro software. Y se han generado también comunicaciones interdepartamentales con otros equipos de los cuales tenían dependencias y se han establecido una serie de tipificaciones en el trabajo que ahora les están ayudando. A nivel más soft skills, también comentar que el manager ha establecido también una rutina de seguimientos individuales con todos los miembros del equipo para poder tener un espacio seguro donde poder contar sus miedos y poder planificar cuál es el desarrollo profesional de cada uno de los miembros de este equipo. Y bueno, en este tiempo, pues tanto Anais como Luz también han estado presentes en este equipo. También era muestra de uno de los equipos que comenzamos nosotros más como cliente de manera más individual, y en este caso tanto Anais como Luz llevaban supervisión y nos iban dando feedback continuo de cómo veían y cómo nos podían ayudar ante retos o dudas que nos iban surgiendo en ese roadmap dinámico que veis. Pues gracias, Alicia. Yo aquí también de destacar, por ejemplo, de lo que veníamos un poco diciendo, fijaos que al principio se trabajan temas más de cultura, temas más de incluso, bueno, pues había, aquí está muy presente la psicología de los grupos, todos los fenómenos de decisión grupales, los sesgos, y aquí, por ejemplo, había se trabajó el sesgo endogrupal, pues es natural cuando a lo mejor es un equipo que no ha estado acostumbrado, ¿no?, a trabajar en colaboración con otras áreas, por eso que decía Alicia al principio. Entonces, bueno, pues lanzar también esos ejercicios de identidad pública, de ayudarles a recibir feedback de otros equipos para que también esos equipos les dieran feedback, y a la vez también rediseñar un poco los flujos de trabajo de este propio equipo para que tuvieran también de manera natural más colaboración con otras áreas, ¿no? Y así también estar rompiendo un poco esos sesgos endogrupo, exogrupo que se podían dar, que es algo muy común también y que nos encontramos en muchos otros equipos, y como psicólogos y psicólogas pues tenemos que trabajar, ¿no? Porque buscamos ese propósito compartido y ese cliente en el centro, ¿no? Y también una de las cosas que me llama también la atención de lo que ha contado Alicia es que fijaos que ya a partir de ahora en la sesión 4, o sea, es mucho trabajo sobre su operativa, es decir, no estamos hablando cosas de recursos humanos, sino que estamos hablando de experimentos del propio equipo de funcionamiento. Y vamos a hacer, no nos funciona un tablero de incidencias, pero sí nos funciona un tablero para nuevos desarrollos, nos funciona pues el revisar una serie de informes para que aporten más valor al cliente. Es decir, digamos que acompañamos al equipo también en esa inspección y adaptación que decía Luz, pero no solamente en cosas típicas, igual que se nos puede clasificar de personas, sino que también ahí
nos metemos en cosas operativas del día a día de los equipos, de su negocio y de su operativa, ¿no? Esto también, por supuesto, apoyados por un equipo multidisciplinar. Hay veces que no podemos cubrirlo y somos un equipo amplio en Thinking, y si no somos una red, ¿no? Que no solamente Thinking, sino que hay otros compañeros, primos, empresas, que a la vez también nos apoyamos, ¿no? Que el objetivo es poner esa red al servicio del propósito del cliente y entrar y salir. A lo mejor no somos los psicólogos en ese momento lo que más podemos aportar, y viene un compañero que está más orientado a producto, que está más orientado a procesos o a estrategia o a negocio, que nos puede dar un poco esa luz, ¿no? Y complementar esa mirada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía interesante. Bueno, ya se va acercando más o menos el final, que tenemos una cosa más, pero sí que queríamos también invitaros a que vamos a dejar los últimos minutos, 10 minutos, y deseablemente ojalá terminemos 5 minutos antes, para que también podáis poner vuestras dudas y las podamos contestar. Entonces, bueno, pues que para que también nos falta una parte más, pero que para que si queréis ir pensando también en alguna duda, pues fenomenal, y nosotras estamos encantadas de tener esta conversación con vosotros y vosotras, trabajando más en lo que nos traigáis, ¿no? No sé si Luz, como que también has estado con este equipo como experta, ¿quieres contar algo más o pasamos a la siguiente sección? Yo creo que lo que podamos contar de este equipo lo podemos enganchar justo con la siguiente sección, que nos va a resultar a todos seguro que muy interesante y muy aterrizada desde la experiencia. Vale, perfecto. Vale, pues, bueno, pues un poco queríamos hablar también de los aprendizajes y de los errores. Ya hemos hablado antes, Alicia ha hablado un poco de qué haría diferente si volviera atrás. Bueno, pues ya veis que esto es un ejercicio en el que estamos en continua inspección y adaptación, y entonces pues tenemos aprendizajes, tenemos errores y vamos aprendiendo en conjunto, ¿no? Somos un equipo conjunto y a la vez, bueno, sí que tenemos como identificados ciertos como errores que hemos visto con mayor presencia en nuestras intervenciones y que nos ocurre un poco en los equipos en los que acompañamos, ¿no? Y sobre todo también en organizaciones. Entonces, lo importante es que os quedéis con la letra en grande. Luego, si podemos, dejaremos este PPT disponible para que podáis también leer la letra pequeña, pero bueno, sobre todo queríamos hacer hincapié en los grandes titulares, ¿no? Es la transformación sin un para qué, que es comenzar con conectar con un para qué, que puede ser, normalmente suele ser un para qué de negocio. Vamos a ser más competitivos, vamos a estar más cercanos al cliente, y a la vez también hay organizaciones y equipos que empiezan con un para qué mucho más desde el punto de vista que nos gustaría más a nosotros y a nosotras, que es, oye, la gente se ha desconectado totalmente del trabajo, están totalmente desmotivados, necesitamos devolverles, ¿no? Esa identidad por lo que hacen, ese significado. Entonces, bueno, digamos que la agilidad es un medio, pero no es un fin, ¿no? Es, bueno, pues vamos a utilizar esta tendencia que parece que es lo que se lleva, ¿no? O sea, tiene que haber un para qué, ¿no? Porque si no, pues no tiene sentido iniciar una transformación. Tiene que ser un para qué en donde pues haya un impacto en negocio, en cliente, en personas. Una transformación no sponsorizada, es decir, digamos que la dirección general tiene que sponsorizar la transformación, porque si no va a ser muy complicado. De hecho, tenemos experiencias en las que hemos empezado muy de abajo arriba solamente, pero sin empezar de arriba abajo, ¿no? Que normalmente suele ser una combinación, y llega un punto en el que las personas se frustran porque tiene que haber diseños organizativos acordes, ¿no? No solamente trabajar esa parte cultural, ¿no? El no tener un sentido de dirección, es decir, aquí, y esto lo dice mucho Eugenio Molini, que es una persona que habla de organizaciones y de cambio, ¿no? Y es un experto, y dice pues que hay que honrar, ¿no? Lo que nos ha traído hasta aquí. Muchas veces solamente nos preguntamos qué hay que cambiar, pero no nos preguntamos qué queremos mantener, ¿no? Esto, como hacemos en un coaching de equipos, es lo mismo, ¿no? Es honrar qué nos ha traído hasta aquí, porque además probablemente eso sean las voces de las personas que quizás estamos observando con mayor resistencia, y es porque nos están dando feedback de valor, ¿no? Sobre lo que hay que mantener, ¿no? Entonces, bueno, tener también claros cuáles son los límites y los no negociables, ¿no? Es decir, eso también es muy claro tenerlo
tenerlo muy claro también sobre todo con los niveles ejecutivos, ¿no? No trabajar los estilos de liderazgo, es decir, es no trabajar con los mandos intermedios y eso suele ser un error. Bueno, como esto ya está sponsorizado por el comité de dirección, los equipos pueden trabajar. No, porque luego en el día a día quienes están, sobre todo, son los mandos intermedios. Entonces, por mucho que esté sponsorizado por el COMEX, por el CODIR, tenemos que trabajar también en quien está en el día a día, que son los mandos intermedios. Entonces, es trabajar... Son los que más traccionan, además. Eso es trabajar en esa cultura y en esa parte de digamos, de comunicación, feedback, confianza, todo eso, ¿no? No hacer cambios organizativos, es decir, es lo que decíamos antes, no hacer cambios estructurales, no hacer cambios de diseño, no romper estructuras, sino pensar que con las estructuras de antes nos sirve y dejar toda la responsabilidad al cambio actitudinal. Eso puede hacer que las personas terminen totalmente frustradas con una total efecto de ahora no me sale la palabra, pero seguro que de Seligman, que no ahora no recuerdo, pero es simplemente pues una especie de no sé cómo lo decía, pero de indefensión aprendida, creo algo así, ¿no? Que es como, bueno, pues haga lo que haga, no depende de mí, ¿no? Obsesionarse con cambiar a las personas, es decir, vamos a coger a los que están los que son más reticentes, pero eso los primeros, ¿no? Pues en todas las transformaciones siempre hay un equipo de personas que van a estar más reticentes y que van a cambiar cuando todo a su alrededor cambie. No pasa nada y esas personas nos van a estar dando información sobre el feedback, sobre cosas que a lo mejor no estamos viendo, con lo cual siempre hay que escucharles, pero no obsesionarnos con cogerles como esos entusiastas, ¿no? Seguro que hay otros entusiastas y a ellos, eso sí, siempre escuchándoles y no permitiendo que saboteen el cambio. Eso sí, eso es un límite. Oye, no sabotees a esos equipos que están experimentando y que están atreviéndose con hacer las cosas de diferente manera. No legitimar el miedo ni respetar la velocidad, sobre todo ahí Alicia seguro que puede hablar, porque desde Thinking muchas veces, como decía Luz, estamos incomodando, ¿no? Y venga esto, vamos a hacerlo ya, y es como, oye, no, ellos nos dan los tiempos, no, todavía no es el momento, vamos a esperar un poco, y entonces esa tensión entre empujar y no, todavía no, pues eso es importante también, ¿no? No acompañar en el día a día a los equipos, es decir, hago formación y me voy, y ya espero que esas personas tengan la agilidad metida en vena. No, hay que acompañar en sus eventos y estar en el día a día desde un plano más psicológico hasta un plano más de procesos, ¿no? Y luego perder de vista el enfoque al cliente, ¿no? Y aquí yo creo que también, bueno, voy a dar paso a Ali, que yo sé que tiene también cosas y errores, y luego también a Luz, que seguro que como experta también nos trae esa experiencia en otros equipos, antes de pasar a las preguntas. Sí, bueno, o sea, al final son todos los errores que en algún caso nosotros hemos ido viendo. Pero bueno, sobre todo tomar este tipo de errores como aprendizaje, ¿no? En ningún caso como para hacernos daño a nosotros mismos de podría haber ganado tiempo, podría haberlo hecho mejor, sino esperamos que esto también pueda servir a otras personas que estén en una situación similar a la nuestra. Bueno, yo sobre todo, para nosotros ha sido muy importante el hecho de no perder de vista el enfoque al cliente. De hecho, nuestra máxima y nuestro, bueno, pues el eslogan de transformación y de incorporar este tipo de nuevas formas de trabajo a nuestra organización ha sido precisamente ese, ¿no? El hecho de que todos tengamos en el centro a nuestro cliente. Y bueno, en el tema de obsesionarse con cambiar a las personas, también diría que para mí ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Cada persona tiene unos ritmos, cada persona tiene unas necesidades, cada persona lo está viviendo de una manera. Debemos intentar no prejuzgar en ese sentido y dejar el espacio a cada persona. Y bueno, nos sorprenderíamos bueno, pues que aquellas personas que quizá inicialmente son los que más sponsorizan el cambio y después son los que más tardan en hacerse su huequito y en impulsar ese tipo de acciones y otras que quizá lo ven como de una manera más reticente o más crítica, nos pueden también sorprender para bien y que sean grandes impulsores o followers, ¿no?
Es un poco los dos errores que a mí me llegan, y sin duda la parte del para qué, ¿no? Hay que llevar un discurso común para toda la compañía y para que los equipos entiendan que esto no se hace porque está de moda. Yo engancho también desde ahí, principalmente desde el para qué, la importancia de chequearlo, sobre todo al inicio, en esa fase de descubrimiento que os contaba Anaïs. Y luego yo tengo siempre muy, muy presente el acompañar en el día a día. Si no, seríamos más una consultora que hace un análisis y entrega un diagnóstico y luego desde el papel, siempre decimos el papel todo lo soporta, y desde lo que haces en un diagnóstico y el papel hasta luego lo que es el día a día hay una brecha importantes, y ahí siempre empatizo mucho con los mandos intermedios, como decía Anaïs y Alicia, porque al final ellos son la bisagra, son justo los que están en la capa del centro, donde desde arriba, si el cambio está sponsorizado, vienen una directriz de cómo hacerlo, probablemente más con una instrucción orientada a la estrategia y a ese papel, y desde abajo tienen todas las peticiones del equipo, las barreras, los inconvenientes que se estén encontrando, las dificultades que tengan, y al final son la bisagra del cambio y hay que cuidarlos mucho. También cuando se habla mucho de hay que empoderar a la gente, que se empoderen los mandos intermedios, ¿no? También conectado mucho con lo que Anaïs contaba, ¿no? Trabajar a nivel sistémico y volviendo de nuevo con esa función de coach de equipos, es trabajar no solamente con las personas, trabajar con el sistema, ¿no? Es cómo modificamos las condiciones del sistema para que, no tengamos que trabajar persona a persona, sino que las personas están empoderadas. Lo que tenemos que hacer es trabajar con el sistema para que tenga las condiciones adecuadas para que puedan ejercer ese poder que ya tenemos todos, ¿no? Así que esos son los dos principales que más me conectan a mí ahora. Bueno, perfecto. Pues nada más, por nuestra parte era lo que os queríamos aportar. Bueno, Isabel, no sé si hay alguna pregunta y damos paso a esa parte. Sí, la verdad es que hay algunas preguntas, así que voy a empezar por orden. Veamos, la primera, ¿cómo seleccionáis el equipo tractor? ¿Qué criterios deben cumplir los integrantes de un equipo tractor? Pues creo que esa va para mí, ¿no? Bueno, pues esto para nosotros también fue un reto, uno de los primeros retos. Y bueno, lo que queríamos era tener una muestra representativa de toda la compañía, ¿no? No es más que, para nosotros no fue más que eso. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues la verdad es que tenemos la suerte de contar con un equipo que conocemos bastante bien a todos los miembros de la organización. Entonces, bueno, pues simplemente lo que hicimos fue que debía haber representantes de cada una de las áreas de la compañía, debía ser heterogéneo en cuanto a la edad, en cuanto al tiempo en la compañía, porque creíamos que era importante respetar aquellas personas que llevaban mucho tiempo en la compañía y que conocían muy bien cómo era nuestra historia y cómo funcionábamos. Y también nos parecía importante incluir nuevas miradas de personas que quizá llevaban menos tiempo con nosotros. Y bueno, ese fue nuestro criterio. No es más que seleccionar una muestra representativa como si se tratase de la sociedad o sí, una muestra representativa por nuestro caso. Perfecto. Otra pregunta. Supongo que se las ha dado, pero a ver, cuando referís que pasáis jornadas enteras en la organización, ¿cómo lo hacéis? ¿Como observadores o pasivos? O cómo hacéis una intervención directa, activa? No sé, le doy yo, le das tú, Luz. Depende. Hay veces que justo nos coinciden, por ejemplo, vamos enganchando intervenciones directas, que normalmente son intervenciones o bien en sesiones de equipo, que es lo más probable, retrospectivas, justo pues una demo review en donde se presenta el incremento del producto al cliente y vamos empalmando unas con otras. O a lo mejor también tenemos un momento de proceso de acompañamiento individual en donde nos sentamos con una persona de cierto liderazgo pues para trabajar con ellos.
pero también son cosas informales. O sea, en el momento que estás en la organización, pasas y justo te tomas un café y ahí es donde suceden las cosas. Entonces, siempre dejamos como esa parte, ¿no? Hay veces que tenemos agenda, pero también nos surgen de estas cosas porque es donde suceden realmente pues las conversaciones de verdad, ¿no? Entonces, nos puede tocar en intervención directa o nos puede tocar también revisando algún proceso con el área de talento o de todo, ¿no? Pero es como una especie de, realmente es como si estuviésemos allí como uno más, ¿no? Alicia ahí yo creo que también, no sé. Mira, tenemos más preguntas. La siguiente es, ¿cuál es vuestra principal lección de afrontamiento a la resistencia al cambio por parte de los empleados o de mandos intermedios? No sé, equipo, Luz o Ali, por favor. Yo te diría que hay un poco de todo, ¿no? Tanto mandos como empleados, como miembros de un equipo. En nuestro caso hemos encontrado un poco de todo. Sí que es cierto que los mandos para nosotros son la llave en muchos sentidos, pero a veces una única persona dentro de un equipo puede ser muy detractor y puede llegar a hacer, entre comillas, bastante daño en el resto del equipo. No sé qué opináis vosotras. Yo metería que quizás esa resistencia al cambio es porque está cuidando de algo. Entonces, la importancia de entender esas resistencias como hay algo importante ahí que ellos quieren cuidar y te está dando mucha información a la hora de acompañar a un equipo, a persona o a la organización, cómo integrar ese cuidado, pero teniendo en cuenta ese cambio y no boicotearlo, como decía Anaís. Sí, al final detrás de esa resistencia también hay una necesidad, hay algo que le está doliendo. Muchas veces no es más que sentarte con esa persona. Quizá bajo mi experiencia lo más informal posible. O sea, te lo encuentras en el pasillo y, oye, ¿te apetece un café? Y es de la manera en la que es más sencillo entender qué hay detrás de ese comportamiento, encontrarle en un momento que para él o para esa persona es inesperado y conversación, indagar, porque detrás hay algo que para esa persona es importante. Okay. Pregunto también si habéis detectado necesidades que se repiten en la fase de descubrimiento y si es así, ¿cuáles? Yo diría que lo que más se repite es trabajar la parte de cultura, no sé, o sea, cultura, ¿no? Es decir, es que la organización no sabemos si está preparada a nivel cultural, ¿no? Necesitamos saber, pues, antes de empezar a hacer cambios, es saber, pues, eso, cómo están los estilos de liderazgo, si la gente está preparada, si los equipos están preparados con esa flexibilidad mental para adoptar el cambio, y es un poco eso es lo que primero nos demandan, ¿no? Hacer ese descubrimiento de en qué grado de madurez está el equipo para seguir desde ahí. No sé, esa es mi experiencia. Ali, Luz, no sé si hay... Que se suele repetir también necesidad en el descubrimiento respecto a la parte que trae Anaís y que pone en valor también el papel de la psicología en una organización, que tiene que ver con yo tengo mi área de actuación y a la vez, si no hay un cambio en la estructura, si no hay un cambio en la organización, nosotros solo no podemos generar un cambio a nivel global, ¿no? También se suele demandar el yo puedo, nosotros podemos y a la vez no llegamos a todo. Es necesario un cambio probablemente en las relaciones, en las dinámicas, en la estructura y en la jerarquía, ¿no? En alguna ocasión. Sí. Pues con esa casi contestáis la siguiente, que tiene que ver con cómo gestionáis los casos donde el aquí y ahora, o sea, el cortoplacismo prima por encima de cualquier plan de desarrollo o cambio a 2 o 3 años. La verdad es que se contesta un poco con lo que habéis dicho. Así que os voy a hacer la última. ¿Cómo se ha compaginado la no direccionalidad del proceso de coaching en fases como la supervisión del modelo días del primer caso o con las evaluaciones del segundo? Espera, ¿en qué medida se ha dado feedback a los coaches de su papel protagonista en el cambio? Desde el punto de vista del ROI, ¿nos podrías decir algo? A ver si lo hemos entendido bien. O sea, nosotros, claro, integramos el feedback,
sobre todo en las supervisiones, sobre todo con el equipo, desde Thinkiness, con el equipo interno y externo de cambio, ¿no? O sea, con el propio equipo de cliente. Entonces, ahí sí trabajamos en ese feedback. Claro, no es una figura de coaching como tal, son un equipo que está trabajando también internamente y a la que le damos un feedback, quizás no enmarcado dentro de lo que es las metodologías puras de coaching de equipos. Cuando trabajamos hacia afuera, obviamente estamos continuamente dando feedback, y lo del ROI vendría a ver más hacia cómo retornar, o cuál es el retorno, ¿no? Cuál es el impacto en negocio, que ahí lo que hacemos es sacar indicadores de correlación, no causalidad, como ha dicho Alicia, ¿no? De, oye, ¿cuáles son esos indicadores de negocio? Y en todo caso preguntar al equipo cuál es la percepción de cuánto atribuyes esto a esa, digamos, cambio metodológico, ¿no? Pero claro, son percepciones. Entonces, al ROI no hemos llegado. Es verdad que estamos en ello intentando afianzar un poco la métrica y ver, pero bueno, no sé si, es que, perdonadme, la pregunta no sé si la he entendido bien y espero haber contestado. Perdonad. Muy bien, pues con esta era la última pregunta, que como veis tenía varios aspectos. Pero nos queda claro lo del feedback, lo del ROI, la direccionalidad. Ok. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por esta magnífica exposición de cómo se trabaja con metodologías ágiles. Es sin duda alguna, una metodología, una forma de trabajar que se ha entrado para quedarse, ¿verdad? Que significa actualizarse como organización y significa adaptarse a las necesidades que hay actualmente. Así que os lo agradecemos mucho. Ha sido una forma de ver el coaching de equipo diferente, que normalmente siempre suele ser como más estandarizado, y esta es como más innovadora y más rupturista también en ese sentido. Muchas gracias también por mostrarnos el papel que como psicólogos podemos hacer en estos cambios organizacionales y en este desarrollo organizacional, que en definitiva es lo que buscamos, que esas organizaciones evolucionen hasta TIL o lo que sea necesario, ¿no? En cada momento, que no necesariamente son las mejores, que depende también del momento de la organización, ¿no? Pero sí esa idea de la evolución de la organización, y que nosotros como psicólogos podemos estar ahí. Así que, de nuevo, muchas gracias a las tres. Anaís, Luz, Alicia, gracias por esta exposición. A todos los que estáis aquí, os invitamos a que estéis el día 14 de diciembre, que será una nueva conferencia. La verdad es que en esa ocasión no estaré yo como coordinadora solo del grupo de trabajo de psicología de coaching, sino que también seré la ponente, así que os invito a asistir a ella. Muchas gracias a todos. Buenas noches.